Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Amador Montiel, actualmente estudiante del Tecnológico de Tijuana. Esta presentación es para la clase de Estadística Inferencial 2, que es impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Hoy vamos a hablar sobre análisis de varianza. ANOVA de un factor. Definiciones. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. El método del análisis de la varianza de un factor que se utilizan para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. El valor P pequeño como el 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, en esta no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de la varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o un factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para un análisis de varianza. Deben de tener las poblaciones, tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Número 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera, en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Por ejemplo, la fuerza G, una palmada en la espalda, es igual a 4.1 gramos. El desplomarse en una silla equivale a una fuerza G de 10.1. Al bajar los escalones, esto implica una fuerza G de 8.1. A continuación, seguiremos con un ejercicio y dice de esta manera. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, que es la gravedad como acabamos de ver, en pruebas de choque de automóviles. Dice el ejercicio, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa es igual a 0.05 para someter a prueba la afirmación de las tres muestras que provienen de las poblaciones con medidas iguales. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. Vamos directo a abrir nuestro Minitab. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos que dicen autos compactos, autos medianos, autos grandes, como nos dice el ejercicio. Tipo de auto, compacto, mediano, grande, son 10 medidas. El impacto en los carros compactos, aquí están sus medidas, el impacto de los medianos,
sus 10 medidas y impacto de los grandes con sus 10 medidas. Nos regresamos al Minitab. Vamos a usar Minitab para poder interpretar este ejercicio. Entonces, para la prueba de la igualdad o diferencia de las variancias, nos vamos a ir a, para realizarlo en el Minitab, nos vamos a Stat, nos vamos a Nova, y luego nos vamos a Test for Equal Varianzas. Oprimimos este. Aquí podemos responde la data. En este, aquí vamos a poner la responde data in separate column. Aquí está. Y luego aquí vamos a poner autos compactos, autos medianos, los tres tipos de autos. Después de esto nos vamos a ir a opciones y aquí vamos a escoger y no se mueve nada porque pues nos tenemos el 0.5 como dice el ejercicio. Aquí está el ejercicio y nos indica que el alfa es de el nivel de confianza el 0.005. Entonces se queda así, en el nivel de confidencia se queda nivel de confianza en el 95. Ponemos OK y luego nos vamos a gráficas y ponemos este summary plot, está bien, y ponemos OK. Y luego OK. Y aquí nos sale nuestra primera gráfica con la diferencia de los tres carros. Aquí, si nos estamos dando cuenta que el test de la equivalencia de varianzas entre los autos compactos y autos medianos y autos grandes, que es una comparación múltiple de intervalos de una desviación estándar del alfa igual a 0.05, indica que en el test de Levenes el p-value es de 0.808 y en las comparaciones múltiples del p-value significa da igual a 0.979. Aquí estamos viendo que los autos grandes están entre 4 y 7, autos medianos están de entre 3,5 a 7,5, los autos compactos están del 3 al 8, casi el 9, ¿verdad? Entonces aquí nos dice esta tabla que los intervalos no están emparejados y corresponden a una desviación student que es significativamente diferente. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros datos, nuestros primeros datos, lo que nos indican, lo que nos da a entender la gráfica. El valor de P, pues como repetimos, es de P igual a 0.979 y el p-value del EBN nos da un punto 0.808. Entonces estos son los valores de P, son altos y no se tiene que evidenciar para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede realizar un análisis de varianza. Bueno, para hacer este análisis de varianza nos vamos a ir a Stat, a Nova y nos vamos a One Way. Aquí dejamos la respuesta que dice Response Data in Separate Column. Ok, y volvemos a poner aquí
los mismos autos, los tres autos. En opciones no vamos a mover nada. Ponemos OK. Nos vamos a comparaciones. Ponemos todas las gráficas, la de Turkey, Fisher y Danet. Autos compactos, HUSB, también ponemos todos los resultados igual. Ponemos OK, OK. Y nos dan nuestra serie de gráficas. Aquí estamos viendo la comparación de los autos. Si vemos, nos dan las gráficas de Dunet, las de Fisher, las de Turkey y esa que es de residual plots de autos, el intervalo de autos, la HSU simultáneos al 95 CL. Bueno, como vemos aquí tenemos todas nuestras gráficas. Entonces, vamos a interpretar todos nuestros resultados desde el principio. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos quieren decir desde el método de la igualdad de varianzas? Sí, bueno, en conclusión podemos decir que el estadístico F calculado de 4.094 sugiere que las diferencias entre las medias de los grupos son estadísticamente significativas, ya que el valor de P, es donde tenemos nuestro valor de P, es menor que el nivel sin significancia 0.5, entonces podemos decir y podemos rechazar que la hipótesis nula es que las medidas de deceleración del pecho de los automóviles compactos medianas y grandes son iguales. Bien, en esta parte vamos a tratar de interpretar todo lo que nos quiere decir el ejercicio. Aquí dice que en el test de la varianza, el método que se usó en esto fue el Lebene y comparaciones múltiples. También buscamos aquí que dice hipótesis nula, dice que de que todas las varianzas son iguales. Aquí tenemos la hipótesis alternativa, que nos quiere decir que al menos una es diferente. Y aquí tenemos el nivel de significancia, que es del alfa 0.05, con un 95% de los intervalos de confidencia de la desviación estándar. Aquí tenemos los datos simples, número de el número de los datos. Aquí tenemos nuestra desviación estándar y aquí tenemos eh, eh, los intervalos de confidencia, ¿sí? Aquí estamos viendo que en los autos compactos su desviación estándar es de 4.39 y su intervalo de confidencia está entre 1.000.000, 1.840.62 y el mínimo, y el alto está entre 13.817. En los autos medianos lo tenemos de 4.35, no vemos mucha diferencia, y está entre los 2.34.87.1 y 10.6295. En los autos grandes tenemos que es de 4.6
poquito más elevado que los demás y está entre 3.037 y 9.2343. Aquí vemos que el nivel de coincidencia individual nos da el resultado de 98.33. Entonces, eso es lo que nos quiere decir en este método, en los tests, dice método, eh, el método estadístico, p-value. Aquí ya nos da nuestros datos de el múltiple de comparaciones, que es de 0.979, y el resultado del EBN, del test del EBN, que nos dio que es 0.808. ¿Sí? Luego seguimos con dice aquí que en la interpretación de One Way ANOVA de los autos, tenemos que volver a repetir aquí que la hipótesis nula, al menos que todos los datos todas las medidas son iguales. Y en la hipótesis alternativa, que al menos una es diferente, nos vuelve a repetir el nivel de significancia de 0.05. Y vemos que aquí dice que varianzas son iguales cuando se asume por el análisis factor de información. Aquí vemos que dice el, el valor del significado entre los tres autos compactos, medianos y grandes. El análisis de la varianza surge el, este, surge de aquí, dice análisis de varianza. Aquí tenemos nuestro p-value, que es el 0.28, el f-value de 4.09, que son datos importantes. Y luego aquí vemos que dice el, bueno, antes de decir, aquí podemos interpretar que el valor de P, que es menor de 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Esto indica que hay diferencias estadísticas significativas en las medias, perdón, y de desaceleración del pecho entre al menos dos de los grupos de tamaño de autos. ¿Sí? Aquí estamos viéndolos, los intervalos, el 95% entre los autos. Entonces aquí estamos viendo que es la R cuadrada, también aquí está indicada. Bueno, vamos a interpretar lo que es la Turkey pairwise comparación. Bueno, aquí nos está indicando que el método Tukey y con el 95% de confidencia nos dice que tenemos autos compactos con el número de datos son 10, la media es de 44.70 y aquí lo agruparon en el A, los autos medianos con un número de datos 10 de 42.10, está entre A y B. Los autos grandes igual con 10 datos, 39.00 y el dato B. Esto quiere decir que tienen un nivel de significancia. ¿Sí? Aquí estamos viendo los datos de dice Turkey, el test de Turkey de las diferentes medias. Quiere decir que en este test compara todas las parejas de medias para identificar exactamente cuáles difieren. Los grupos significativamente diferentes, según el agrupamiento de Turkey, autos compactos forman un grupo diferente de autos grandes, mientras que los autos medianos comparten un grupo con compactos y grandes. Sí, aquí podemos interpretar con estos datos que hay una diferencia significativa entre las medias de los autos compactos y los grandes, con un p-value de
0.021, pero que entre los compactos y medianos y ni entre medianos y grandes. Aquí estamos viendo la gráfica de Turkey. Si nos damos cuenta, los autos compactos están lejos del cero, mientras que los autos medianos y los grandes están iguales, o sea, están pasados del cero. Eso es lo que nos quiso interpretar. Ahora vamos con vemos aquí el intervalo de esto es de Fisher, perdón, estamos vamos a pasar lo que nos quiere decir la de los datos de Fisher. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí Fisher. Método de Fisher. Método de Fisher. ¿Dónde está? Vamos a ver un poquito para acá abajo para que no nos dé problemas ahorita aquí. Ok, los datos de Fisher. Dice aquí los datos de Fisher. Pues esta es similar a Tukey, pero generalmente más liberal. Tiene a encontrar diferentes significativas con más facilidad. Los resultados de estos mismos grupos identificados con diferencias similares detectadas entre compactos y grandes como significativas. Interpretación. Confirma que la interpretación que le podemos dar y confirma que los datos de Turkey respecto a la diferencia entre los autos compactos y grandes, sugiriendo la misma robustez en estos hallazgos. Estamos viendo que casi es lo mismo. Autos medianos y los autos medianos compactos y los grandes están pasados del cero, mientras que los autos compactos y grandes están antes del cero. Muy bien. Vamos con la gráfica. Bueno, pues aquí estamos viendo que están la diferencia. Aquí están todos los datos y dices que los datos del nivel de coincidencia simultáneos nos dan igual a 88.7%. ¿Sí? Vemos la diferencia. T-value, el ajuste del p-value. Aquí nos dan nuestros datos. Los autos, los tres diferentes autos. Bueno, seguimos con la de Fisher. Aquí Fisher es la que estábamos viendo, la que vimos anterior. Con el 95% dice que es el nivel de 95% de la comparación de Fisher. Bueno, ahora vamos a interpretar esta gráfica que es de Donnet. Entre los autos medianos y los grandes, vemos que los autos medianos sí pasan del cero y los autos grandes están antes del cero. Entonces aquí dice que la información del grupo usado en el método Dannett y el 95% de coincidencia nos da de resultado. Los autos compactos tienen mejor control y entre 10 datos, la media es de 44.70. Su grupo es aquí los agruparon y pusieron A, y los autos medianos con 10 datos nos da una media de 42.10 y siguen agrupados en el A. Mientras que los autos grandes en 10 datos, la media es de 39 y no los agrupamos. Aquí nos está indicando que en esta gráfica dice que las medias no son y, y son significativas. Las medias, dice, el nivel de las medias de la letra A son significativamente diferentes a las al nivel de la media, del control de la media. El test simultáneo Dannett con
un nivel de media, tiene control de media, nos indica que aquí nos da los datos, la diferencia de las medias, la diferencia SE, el 95%, t-value y el ajustado p-value. Sí. Esto quiere decir que este test de Dannett compara todos los grupos contra un control, en este caso, autos compactos. Los resultados son significativos solo porque la diferencia entre autos grandes y compactos es significativa. El p-value es de 0.015. Y podemos interpretar esto podemos interpretarlo de la manera de que esto refuerza la evidencia de que los autos grandes difieren en términos de seguridad comparados con los compactos, considerando los compactos como referencia. Muy bien. Entonces esta gráfica, pues aquí nos lo está dando. Aquí, en estos datos que dicen que HSU múltiple comparaciones con el mejor resultado MCB, dice el test de simultáneo HC en el nivel de las medias es más largo que otro nivel de medias. Entonces aquí nos ponen los tres grupos, nos están dando las diferencias de las medias. Tenemos un menos 0.070, menos 2.60 y el nivel de confianza está entre el -1, el intervalo de confianza, aquí nos lo da el 95%, y el t-value nos dan los resultados del t-value para autos chicos, medianos y grandes, el p-value ajustado en los autos compactos desde 1.69, autos compactos 1.69, aquí va a estar, y el punto 169 para los autos medianos, aquí están, y los autos grandes están en el 0.08, en 0, ¿sí? Bueno, como conclusión final sobre este ejercicio, podemos decir que el análisis ANOVA ha mostrado que existen diferencias significativas en las medias de desaceleración del pecho entre los tipos de autos, especialmente entre autos compactos y grandes. La prueba para varianzas igual soportan la aplicación de ANOVA. Los métodos de comparaciones múltiples han ayudado a identificar especialmente entre grupos que existen estas diferencias. Muy bien. Bien, tenemos todos los datos. Con eso terminamos el ejercicio número 1 de ANOVA de un factor. Seguimos con el de este. Aquí tenemos las gráficas de resultados. Vamos a pasar a hacer un segundo ejercicio. Esto es lo que acabamos de explicar. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Aquí nos dice el ejercicio. Dice, ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de las múltiples maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula
de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí estamos viendo el tipo de auto, compacto, mediano, grande, las 10 medidas. Aquí tenemos las 10 muestras y aquí tenemos los datos de las 10 muestras. Entonces, vamos a realizar el ejercicio. Nos vamos al Minitab, que es nuestro del mismo análisis de varianza de una sola, de un solo factor. Entonces, tenemos los datos aquí ya listos y los vamos a realizar por medio de stat. Nos vamos a nova, nos vamos a test para igualdad de varianzas, puchamos. Aquí vamos a dejar, vamos a poner aquí el de separados por una columna. Responsa, ponemos los tres tipos de autos, factores. Nos vamos a opciones. A ver, ya me equivoqué. Vamos a qué. Opciones. 9.5 lo dejamos igual. Gráficas. Summary palette. Muy bien, ok. Ok. ¿Qué dice? Please especifica el numérico. Es ok. Ok. Vamos a regresarnos a hacerlo otra vez. A ver. Stat ANOVA test for equal. Y aquí nos vamos a poner separadas columnas. Tenemos esto. Opciones. 95 está igual. Muy bien. Ok, me he equivocado. Aquí tenemos nuestra primera gráfica sobre lo que nos habla sobre la prueba de igualdad o diferencias de las variables. Ok, tenemos autos compactos. Aquí ya nos está dando esta gráfica nuestro resultado de la comparación de múltiple, el p-value 0.120. El test de Lewis, p-value es de 0.173. Bueno, aquí tenemos nuestra primera gráfica. La vamos a dejar aquí para después vamos a interpretar todos los datos que nos den sobre esto. Bueno, seguimos. Después de esto esto es para ver si las varianzas son iguales o diferentes. Cuando son diferentes no se pueden analizar. Entonces aquí, como vemos que el p-value es menor que 5, y el test de Lewis también tiene menor que 5, esto no es, no pasan de 5, de 0.05, entonces es una evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos realizar un análisis de varianza. Después de haber hecho esto, nos dimos cuenta y nos vamos a hacer el análisis de varianza de un factor. Entonces, nos vamos a stat, nos vamos a nova, directo a one way, nos aparece este recuadro. Aquí vamos a poner que debe estar en response data are in separate column. Ok, la dejamos, ya está lista. Los datos
los tres datos que queremos analizar. De aquí nos vamos a ir a opciones. Aquí no vamos a mover nada. Tiene el 95% del nivel de confianza. Ponemos OK. Después de esto nos vamos a comparaciones y aquí vamos a escoger todas las tablas. Tukey, Fisher, Dannett. El control de grupo pues, es el compacto. Y el HSU-MSB pues lo dejamos. Todo le ponemos palomita y vamos a oprimir. Vamos a poner gráficas 3 en 1. Gráficas, información, test, resultados. Ok. Ya que seleccionamos, ponemos OK. Gráficas. 3 en 1. Está, OK. OK. Y aquí nos aparecen todas nuestras tablitas que vamos a interpretar en este momento. ¿Sí? Entonces empezamos con la tabla de... Vamos a empezar desde el principio. Vamos a interpretar todos nuestros datos que los que nos arrojó. Que me pase. 421, aquí está. Desde aquí vamos a empezar. Bueno, aquí nos está diciendo, vamos a interpretar los datos que tenemos desde el principio en el test de igualdad, desde el test de igualdad. ¿Qué quiere decir método? Hipótesis nula. Aquí en el test de las varianzas dice que la hipótesis nula, que todas las variaciones son iguales. ¿Y cuál era la tablita que teníamos? Esta. Test de varianzas iguales. Esta fue nuestra primera tabla. Vamos a bajarla. Muy bien. Vamos a ponerla. Y aquí nos dice la tablita, vamos a ponerla aquí para que nos demos cuenta. Y vamos a interpretar esto que dice el test igual de las varianzas. ¿Sí? Dice que el método y la hipótesis nula, que todas las varianzas son iguales, la hipótesis alternativa, que al menos alguna es diferente, y el nivel de significancia está al 0.05, ¿sí? Dice que aquí nos dice que el nivel de confidencia es de 95% para las desviaciones estándar. En el ejemplo, compacto, mediano y grande, el número de muestras, la desviación estándar de cada una. Y aquí están los intervalos de confianza que están de 49 a 168, 72 y están entre 72 y 191 y este está en 98, entre 98 y 408. Eso es lo que significa este test. Aquí nos da que el método de test estadístico nos muestra que las comparaciones múltiples nos da un resultado de p-value de 0.120 y el resultado del EPN está entre 1.87 y 1.73. Aquí, como estamos viendo en la gráfica, ya nos da nuestros resultados y está nuestra gráfica, la comparación de los tres y en los puntos que están 0.60 y tantos. Aquí vemos 79.520. Ok, entonces esta es la primera
gráfica. Nos vamos a la segunda gráfica que dice One Way ANOVA, compacto media grande. ¿Cuál será? La de Fisher, Tanet, compacto, intervalos de compactos, residual. Bueno, vamos a leer esta, que dice que nos indica lo que quiere decir el ANOVA Compact Mediano Grande, One Way. Aquí pues nos vuelve a repetir que la hipótesis que todas las medias son iguales, que la hipótesis alternativa alguna es diferente con el 0.05 del nivel de significancia. Entonces, aquí donde las variancias asume que las variancias son iguales para este análisis, el factor de información, tenemos los tres carros, compactos, medianos y grandes, el análisis de la varianza, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, el análisis de la varianza, aquí nos da nuestro modelo sumario de la raíz, la raíz cuadrada, RSQ, la, la ajustada y la predictiva, ¿sí? Esto quiere decir que en este test se evaluó y si hay diferencias significativas del H y C entre los tres tipos de vehículos. Sí, aquí tenemos que el p-value nos dio que el valor de F es de 40 y aquí tenemos el p-value de 0.676. O sea, esto podemos interpretarlo que el p-value es mucho mayor que 0.5, lo que indica que no hay diferencias significativas entre las medias de H y C de los autos compactos, medianos y grandes. Pues aquí podemos aceptar que la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí podemos aceptar la hipótesis nula. Aquí ya nos indica, tenemos los datos que dice de las comparaciones pairwise Tukey. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí había visto. Ok. Bueno, vamos a interpretar estos datos que nos da la tablita y los datos de aquí de la comparación de Tukey. Aquí dice que el grupo dice la información del grupo usando el método Tukey con el 95% de coincidencia. Aquí tenemos los tres datos, la media y aquí la agrupamos, ¿sí? La media del compacto 431.5, mediano 390.6. Aquí nos dice que las medias que son significativamente diferentes. Aquí dice que el test de Tukey simultáneo son diferentes medias. Entonces, aquí la diferencia de las medias tenemos números negativos. Aquí vemos que las diferencias SE de diferencia es de 56.3 las 3. El intervalo de confianza está entre menos 180.7 y 98.9 para la primera muestra de carro mediano compacto. Y aquí nos dan nuestros intervalos de los tres. Luego tenemos el valor de los t-value de los tres y el p-value ajustado de los tres también. Entonces aquí dice que Tukey 95, el nivel de coincidencia para el Tukey simultáneo, dice que está agrupando la información agrupada usando el método de Fisher y un 95 de confidencia. Nos vuelve a repetir lo que nos dio arriba. Entonces, interpretando esta tabla, dice que
En este método está comparando todas las parejas de medias para identificar diferencias significativas entre grupos. Las diferencias de las medias, está aparentemente ninguna diferencia significativa entre los grupos. Y pues podemos interpretar esta gráfica, o sea, diciendo que el método de Tukey, que ajusta por comparaciones múltiples, también confirma que no hay diferencias estadísticas significativas entre los grupos. Todos los pi-valores son altos, los que refuerza nuestra conclusión ANOVA. Nos vamos a interpretar nuestra gráfica de Fisher. Aquí sigue nuestra gráfica de Fisher. Tenemos todos nuestros datos aquí. Vamos a ver Fisher. Aquí está. Si nos damos cuenta, aquí nos está dando casi los mismos datos que Tukey. Tenemos la diferencia de medias son negativas, la SE de diferencia son así. Nuestro t-value es de 0.73 negativo y nuestro p-value ajustado es de 0.04 para los autos medianos, 0.424 para los grandes y compactos entre los dos. Entonces aquí dice que hay un nivel de coincidencia simultáneo que es igual a 88.07. ¿Qué quiere decir? Esto lo podemos interpretar de que este método es un poquito más liberal que Tukey para comparar las medias de los grupos y los resultados son similares a Tukey y que no hay ninguna diferencia significativa. Y lo interpretamos de que la gráfica de Fisher proporciona una confirmación adicional de que no existen diferencias significativas en las medias de HC entre diferentes tamaños de automóviles. Si estamos viendo que casi no están tan alejadas del cero. Entonces, seguimos con la gráfica de Dannett, que es esta. La gráfica de Dannett nos dice que vamos a interpretarla. Y aquí dice que la comparación de cada grupo con un control que lo estamos viendo aquí y vamos a agruparlos. El compacto dice que el T es el T simultáneo HSU para el nivel de la media es más largo que el otro del nivel de medias. Entonces aquí tenemos la diferencia de niveles, compacto y mediano, mediano grande, la diferencia 40.9, las que están negativas son las otras mediano compacto y grande compacto, la SE de diferencia es de 56.3, aquí estamos viendo que todas son iguales, con el 95% del intervalo de confianza que está en el negativo 71.6 para el compacto contra mediano 153.3 y nos da los datos del t-value y p-value ajustado. Aquí tenemos que casi los tres son iguales excepto el de grande compacto nos da 0.329. Entonces la comparación de cada grupo de ese control eh, del grupo de control es compacto. Los resultados son diferentes significativamente entre el grupo de control y los otros grupos. Podemos interpretar que este test refuerza los hallazgos previos, sugiriendo que los autos compactos no difieren significativamente en términos de H y C de los autos medianos grandes. Bueno, entonces aquí bajamos este. Y con este terminamos nuestro segundo ejercicio. Y aquí podemos decir que en una conclusión general, todos los análisis realizados, Levene, ANOVA, Tukey, Fisher y Dannett,
indican que no hay diferencias significativas en las variancias y en las medias de H y C entre autos compactos, medianos y grandes. Esto sugiere que en términos de criterio de lesión en la cabeza, los autos de diferentes tamaños proporcionan un nivel similar de protección de choques, basado en los datos analizados. Y esto es relevante para fabricantes, reguladores y consumidores en el contexto de la seguridad de los autos. Bueno, con esto pues podemos pasar a nuestro siguiente tema, terminando nuestros dos ejercicios de análisis de varianza de un solo factor o ANOVA de un factor. Aquí tenemos todas las gráficas que acabamos de explicar, todos los resultados que explicamos que nos arrojó el Minitab, y empezamos con ANOVA de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías de otro factor. El objetivo de esto es de que los datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón o una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón o un efecto de factor de columna. Los requisitos para poder realizar estos ejercicios o saber qué requisitos necesitan los ANOVA de dos factores es, número uno, para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen un mismo número de valores muestrales y este diseño se conoce como un diseño balanceado. ¿Sí? Vemos un ejemplo de ANOVA de dos factores y el ejemplo mediciones de desaceleración de pecho en gravedad, en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, y utilice un nivel de significancia de 0.05. Bueno, aquí tenemos todos los datos. Tipo de automóvil, extranjero, nacional, tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, con todos sus datos, las muestras y el número de datos de cada muestra. Bueno, entonces nos vamos a nuestro primer Minitab. El Minitab y vamos a realizar para sacar nuestro ANOVA de dos factores. Bueno, en este caso tenemos los datos aquí, la desaceleración de pecho en gravedad, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. ¿Sí? Entonces nos vamos a Stat, nos vamos a Nova y nos vamos a análisis de medias. Análisis de medias, que es aquí. Puchamos, nos aparece esta. Aquí vamos a poner este análisis de las medias. Aquí está respuesta. Response en desaceleración de pecho. Vamos a poner factor 1, tipo de auto, distribución data normal. Factor 1, tipo de auto,
tipo de automóvil. Factor 2, tamaño de automóvil. Ok, tamaño. Perdón, me equivoqué aquí. Déjame vuelvo a acomodar. Factor 2, tamaño. Tamaño de automóvil. Y ponemos aquí el nivel de significancia 0.05. Ponemos OK. Nos da nuestra primer grafiquita que va siendo la desaceleración del pecho. Ok, vamos a volver a repetir para que se nos quede. Va a ser Stat. Nos vamos a ir a Nova. Nos vamos a hacer análisis de las medias. Nos aparece esto. En la respuesta vamos a poner desaceleración. Vamos a borrar este. Y vamos a poner desaceleración. Doble clic. Distribución de data. En respuesta. Normal. Y aquí vamos a factor 1. Tipo de auto. Listo. Factor 2. Tamaño de auto. Listo. Luego nos vamos al nivel de significancia 0.05 y ponemos OK. Bien, volvimos a hacerla. OK. Aquí está. Entonces, tenemos nuestra primer grafiquita. Bueno, vamos a ir a hacernos un análisis de varianza y nos vamos a ir a Stat. Nos vamos a ir a Nova. Y después nos vamos a ir a Balance a Nova. Ok. Aquí es cuando se tiene la misma cantidad de datos. Si no se utiliza general lineal o modelo lineal general. Bueno, aquí nos quedamos, nos pusimos. Nos vamos a ir a responses, que nos vamos a poner factores. Vamos a borrarlo. Modelo. Ok. Vamos a volver a hacerlo. Nos vamos a Stat. Nos vamos a Nova. Nos vamos a ir a balanceado de vamos a hacerlo de nuevo. Muy bien. Responses, vamos a poner modelo, vamos a poner tipo de automóvil, vamos a poner tamaño de automóvil, listo, y luego vamos a poner tipo, tamaño, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Okay. Nos vamos a gráficas. Y aquí vamos a poner 4 en 1. 4 en 1. Ok. Ok.
¿Qué pasó aquí? Me equivoqué. Bueno, estábamos en que íbamos a sacar nuestro análisis de varianza. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Nova y luego nos vamos a ir a Balance ANOVA. Aquí vamos a escoger desaceleración del pecho en G, ya está listo. Y luego aquí vamos a irnos a escoger tamaño de automóvil y tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Después vamos a poner tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Después de esto vamos a poner gráficas 4 en 1. Ponemos OK y ponemos OK. OK. Y aquí nos da nuestra gráfica. Bueno, para seguir con este ejercicio vamos a hacer herramientas para entender la varianza. Vamos a buscar vamos a hacer una gráfica que se llama intervalo plot, que es un intervalo de punto. Entonces una gráfica de intervalo de punto para entenderla. Entonces nos vamos a stat, nos vamos a nova, intervalos de plot, ¿dónde está? Intervalo plot, aquí está nuestra gráfica de intervalo plot, ponemos OK. Entonces escogemos con gráficas 1 year, vamos a agarrar with groups 1 aquí, ponemos OK, y aquí vamos a poner el response, aceleración de pecho, categoría, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y vamos a imprimir OK. Aquí está nuestra otra gráfica. Ponerla por aquí. Vamos a escoger otra gráfica que nos ayude a entender esto. Nos vamos a Stat, ANOVA, Stat, ANOVA, Main Effects Plot. Y aquí vamos a escoger, vamos a quitar esta que es de la otra, desaceleración de pecho. Y luego vamos a poner los factores. Vamos a borrar vamos a poner tipo de auto y tamaño de auto. Después de eso oprimimos OK. Y aquí está nuestra otra gráfica. Bueno, estas vamos a poner por aquí para interpretar todos los datos que nos ha dado el Minitab. Vamos a tratar de interpretar los datos. Pero antes podemos hacer otra gráfica. Tenemos que hacer otra gráfica que se me está olvidando. Vamos a poner stat. Nos vamos a nova. Nos vamos a interaction plot. Interaction plot. Aquí vamos a quitar lo que tenemos aquí puesto del otro ejercicio. Desaceleración. Borramos aquí también. Y vamos a poner tipo de auto y tamaño de auto. Vamos a poner OK. Y nos da nuestra otra gráfica de interacción. Pero sí que estamos viendo que están puntos casi iguales. Bueno, vamos a ir interpretando nuestros datos de lo que nos da el Minitab. Bueno, aquí estamos viendo que nos dice
Bueno, aquí nos está indicando que el ANOVA, la desaceleración de versus tipo automóvil, tamaño de automóvil. Aquí tenemos qué quiere decir. Bueno, nos quedamos en que aquí los datos que nos da el, el factor, el tipo, aquí nos está poniendo el factor, tipo de automóvil, tamaño del automóvil, el tipo, nivel y los valores. So dice extranjero y nacional, el tamaño del automóvil es de 3, compacto, grande y mediano. El análisis de la varianza por desaceleración en pecho en gravedad nos da que tenemos el dato de tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil. Tenemos aquí el DF, SSMS, FP, P-value, F-value, media, estándar de la media. Y aquí estamos viendo, mira, los resultados dice, la varianza es de 4.64, la raíz cuadrada de R es de 52.54, R square ajustada es de 32.7. Ok, entonces tenemos que nuestra primer gráfica que nos había arrojado, que es esta, one way, era de aceleración. Aquí nos estamos viendo los tres. Aquí está el efecto, el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil. En el compacto, en el extranjero, tenemos que está aquí en el cero, el grande, mediano, aquí está arriba del cero, este está abajo del cero, el extranjero abajo del cero, compacto arribita del cero, grande está igual arribita del cero, no se salen de lo, de los límites y el mediano está aquí abajo del cero. O sea que nuestros números están entre menos 4.29 y 4.29, positivo y negativo. Entonces, eso es lo que significa, lo que nos quiere decir esta tabla. Aquí estamos viendo que los efectos del tipo de automóvil, la, en la main y la main de los efectos del tamaño de automóvil grande, mediano y compacto. Aquí lo estamos viendo, nuestras grafiquitas. Tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Entonces, luego nos dice que también nos arroja nuestra tabla de desaceleración de residuos en plots. Aquí lo estamos viendo. Dice que la probabilidad puntual es normal. Nos arroja también un versus fit en 3. Y aquí estamos viendo que no se salen de los límites. Tenemos algunos casi en el 0, otros sobrepasan 4, otros no. Sí, solamente este es el que está más alejado, que dice que es el 7 y está residual de 7.66. También tenemos nuestro histograma y estamos viendo que el número 8, es el que está acá. Dice que es el 7, pero aquí dice que es el entre la barra número 1 y el B9 de 9 a 7. Aquí dice el nivel de observación, cómo están las gráficas. Bueno, aquí vamos a seguir interpretando nuestros datos que dice que ANOVA desaceleración versus tipo automóvil, tamaño del automóvil. Aquí tenemos los datos. El factor tipo de automóvil, tamaño de automóvil.
Tenemos casi los mismos datos de arriba, el análisis de la varianza y la desaceleración. Aquí estamos viendo que son los mismos datos de arriba, 32.77, ¿sí? El intervalo, la otra gráfica que es de los datos de las medias y la desaceleración de las medias. Bueno, aquí podemos interpretar esto que pues en los efectos principales del tipo de automóvil que tenemos un p-value que es igual a 0.38 y hay evidencia estadística significativa para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia en las medias de desaceleración del pecho entre automóviles extranjeros y nacionales. El bajo p-value indica que el tipo de automóvil extranjeros contra nacionales tiene un efecto significativo en la desaceleración del pecho. En el tamaño del automóvil con un p-value de 0.060, que significa que este valor está cerca del umbral convencional de 0.05, que sugiere que la tendencia hacia las medias de desaceleración pecho de diferentes tamaños de automóviles, compactos, medianos y grandes, aunque no alcanzan la significancia estadística formal, podría indicar que indican la necesidad de una muestra grande para detectar la diferencia significativa o la presencia de un efecto pequeño. Aquí lo que podemos ver que aquí nuestra S, la S es la desviación estándar, que tiene 4.64 y 6487.8, y aquí nuestro coeficiente de determinación eh, es de 52.54, y que esto significa aproximadamente 52.54 de la variedad de las mediciones de desaceleración del pecho que implica por los factores estudiados, tipo, tamaño del automóvil. En nuestra R cuadrada ajustada, que es de 32.77, este valor ajusta por el número de predicciones en el modelo y proporciona una medida más precisa de la cantidad de variabilidad explicada. Especialmente útil como se comparan modelos de diferentes números de predicciones. Como conclusión final, estos resultados indican que el tipo de automóvil tiene un impacto significativo en la desaceleración del pecho en pruebas de choque, mientras que el tamaño del automóvil muestra una posible influencia que no es estadísticamente significativa en este análisis. No existe una interacción significativa entre estos factores, lo que significa que la interpretación de las diferencias de desaceleración puede ser atribuidas de manera independiente de cada tipo de automóvil, sin preocuparse por cómo los efectos podrían cambiar en el tamaño. Estos hallazgos son relevantes en la evaluación de las normas de seguridad y el diseño de autos en cuanto a la protección de choques. Bueno, con esto terminamos nuestro primer ejercicio de la ANOVA de dos factores. Vamos a seguir. Aquí tenemos las gráficas que acabamos de explicar y todo lo que pudimos explicar en este tipo de ejercicio. Vamos a realizar otro ejercicio. Que dice: ejercicio lesiones de cabeza en un choque automovilístico. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza en los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida
HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y el efecto de la columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, y utiliza un nivel de significancia de 0.05. Ok, entonces vamos a abrir nuestro Minitab. Nos abrimos nuestro Minitab y vamos a comparar todo lo que nos quiere decir este ejercicio para darle una interpretación más o menos detallada. Bueno, para hacer este ejercicio empezamos y nos vamos a Stat, nos vamos a Nova, nos vamos al análisis de medias y aquí escogemos Response, vamos a poner lesiones de la cabeza. Muy bien, nos vamos a Response y aquí vamos a factor 1, tipo de automóvil, listo, factor 2, tamaño de automóvil, con un nivel de significancia de 0.05 y vamos a oprimir OK. Tenemos nuestra primera gráfica. Aquí está nuestra primera gráfica. Nos vamos a hacer un análisis de varianza. Nos vamos a Stat, vamos a Nova, ANOVA balanceada, y aquí aquí ponemos en respuesta ponemos lesiones de cabeza, luego vamos a poner tipo de automóvil, tamaño de automóvil, luego vamos a multiplicar tipo de automóvil por tamaño de automóvil. Aquí vamos a irnos directo a gráficas y ponemos 4 en 1, vamos a poner OK y luego vamos a poner OK. Aquí nos da nuestra otra gráfica. Esta es nuestra primera gráfica y esta es nuestra segunda gráfica. Vamos a ponerlas en orden para poder explicarlas en los siguientes pasos. Otras herramientas para entender ese tipo de variancia, vamos a utilizar la que es la gráfica de intervalo de punto. Nos vamos a Stat, nos vamos a Nova, nos vamos a intervalo de punto, aquí está, y aquí escogemos con grupos, ponemos OK, y aquí ponemos lesiones de cabeza, ya está lista. Vamos a poner aquí en nuestro factor 1 las categorías, categorías de variables del grupo. Entonces es tipo de auto, tamaño de automóvil. Después de aquí nos vamos a categorías. Ya las tenemos. Y ponemos OK. Nuestra tercera gráfica, listo. Nuestra tercera gráfica lista. Vamos a seguir utilizando otro tipo de gráfica. Nos vamos a Stat, nos vamos a Nova, nos vamos a Main Effect Plots. Ponemos respuestas, lesiones de cabeza, tipo de tamaño. OK. Nos da nuestra próxima gráfica.
Y vamos a hacer otra gráfica, la última, para poder entender todo este ejercicio, que es la gráfica de stat, ANOVA, interaction plot, lesiones de cabeza, tamaño, ya sabemos, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, ponemos OK. Y aquí está nuestra última gráfica para poder entender este ejercicio. Entonces, ponemos primero esta y esta, luego hacemos estas. Bueno, aquí nos indica que one way normal quiere decir, aquí tenemos nuestra nova de lesiones en la cabeza contra tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Nuestros factores son tipo de automóvil, tamaño de automóvil, nuestro nivel 2 y 3. Los balanceos son extranjeros nacional contra compactos grandes y medianos. Aquí el análisis de la variancia de lesiones de la cabeza dice que el tipo de automóvil, 1, de la desviación estándar, tenemos el F-value, P-value, el error total también nos los da aquí. Y aquí tenemos en nuestra S los resultados de la desviación estándar. Del error es de 123.019. Luego tenemos el coeficiente de determinación de que es del 33.15. Y nuestro R cuadrado ajustado que nos da que es de igual a 5.30 de las lesiones. ¿Ok? Estos son los datos que nos dio. Entonces podemos interpretar que en vamos a tratar de hacer una interpretación un poquito detallada. Dice que pues en los efectos principales el tipo de automóvil con un p-value de 0.159 no hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no existe diferencias significativas en las medidas de, se me olvidó el nombre, head injury condition entre automóviles extranjeros y nacionales. Este resultado indica que el tipo de automóvil no influye significativamente en la severidad de las lesiones en la cabeza. Por otra parte, el tamaño del automóvil con un valor de 0.65, tamaño del automóvil del 0.65 que está aquí, eh, sugiere que no existe diferencias estadísticamente significativas en el head injury condition. Los diferentes tamaños de automóvil, ya que son compactos, medianos y grandes. O sea, indica que el tamaño del automóvil no es factor determinante para la severidad de las lesiones en la cabeza en las pruebas de choques. Aquí la interacción entre el tipo de automóvil y tamaño del automóvil que está aquí, que nos indica que tiene un 0.281, que este resultado muestra que no existe interacción significativa entre el tipo de automóvil y el tamaño del auto. Respecto al HIC, que la falta de interacción implica que el impacto del tipo de automóvil en las lesiones de la cabeza no varía en el tamaño de automóvil y viceversa. Aquí las estadísticas adicionales que estamos viendo, que como lo leí anteriormente, nuestra S
que es nuestra desviación estándar del error de 123.019, nuestro R cuadrado, nuestro RSQ, que significa coeficiente de determinación, nos da un 33.15 y nuestro R cuadrado ajustado, que lo estamos viendo aquí, es de 5.30. Bueno, como conclusión final, vemos que los resultados de este análisis de varianza indican extranjero, que el automóvil extranjero, a ver, bueno, esto que indica que el automóvil extranjero contra el nacional, eh, que ni el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tiene un impacto estadístico significativo en las lesiones en la cabeza, medidas por Head Injury Condition, en pruebas de choques. Aparte, no hay interacción entre estos factores, lo que sugiere que estos efectos sobre las lesiones en la cabeza son independientemente de uno del otro. Estos son, estos han sido importantes para los fabricantes de los automóviles para proveer la seguridad y la protección de las lesiones en la cabeza. Con esto terminamos nuestro segundo ejercicio con nuestras gráficas. Nos acaba de nos acaba de arrojar este ejercicio. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Aquí podemos ver todas nuestras gráficas y aquí terminamos este tema y nos vemos en el siguiente, que es el proyecto de estadística inferencial. Gracias.